En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una frase del apóstol Pedro, que hemos citado varias veces, es aquella en la que él le pregunta a Cristo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Esa pregunta tiene mucho que ver con el tema que abordaremos ahora con la gracia de Dios. Vamos a hablar sobre la cruz, que es uno de los aspectos, pues, quizás más difíciles de tratar, pero en todo caso más necesarios cuando nos acercamos al seguimiento de Cristo. La cruz. Después de esta reflexión, vamos a comentar en la siguiente predicación sobre Cristo como sumo y eterno sacerdote. Y así culminaremos este ciclo de temas en torno a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. Pero vamos ahora con el misterio de la cruz. La cruz es la parte de la enseñanza de Cristo que no les interesaba a los apóstoles. No fue solamente Pedro el que rechazó este tema. Por ejemplo, cuando le dijo en privado a Jesús, convirtiéndose en consejero no pedido de Cristo: eso no te puede suceder. Ahí fue cuando Cristo le dijo o lo trató de Satanás. Pero no fue solamente Pedro. Ninguno de ellos quería saber nada sobre la cruz. Y creo que nosotros también nos resistimos a la cruz. Es verdad que hay unos santos maravillosos que han descubierto la grandeza, incluso la dulzura de la cruz. Este gran carmelita, San Juan de la Cruz, escogió conscientemente ese nombre. El nombre fue escogido por él. Y parece que desde su juventud, él tuvo como una percepción muy grande de los bienes de la cruz y de la seguridad que daba la cruz. Pero eso es excepcional. La mayor parte de nosotros, de una manera consciente o sobre todo inconsciente, rechazamos este misterio. Yo creo que el esquema fundamental que uno tiene en la cabeza es: lo que se prepara bien debe salir bien. Y para muchos de nosotros el secreto del ministerio está en esa frase: lo que se prepara bien debe salir bien. Por consiguiente, si algo salió mal, fue que faltó prepararlo mejor. Y lo que hay que hacer es aprender y prepararlo mejor para que la siguiente vez lo que se prepara mejor salga mejor. Hay como una ecuación entonces que está grabada en lo profundo de nuestras neuronas, y esa ecuación es: lo que se prepara bien debe salir bien. Otra manera de ver esa misma ecuación es con la lógica de las inversiones económicas. Cuando una persona hace una inversión, hay un dinero que no le queda disponible. El caso típico es lo que en mi país y supongo que en muchas otras partes se llama un certificado de depósito a término. Allá se abrevia como CDT. Entonces una persona tiene un dinero que no va a necesitar inmediatamente y lo invierte para tener una rentabilidad financiera al cabo de un cierto tiempo. Por supuesto, ese dinero, como ya se dijo, no está disponible, no lo puede gastar, no lo puede disfrutar, pero por un tiempo. Por eso se llama depósito a término. Después de unos meses, después de, qué sé yo, un año o no sé cuánto tiempo, va a venir una rentabilidad. La lógica de la inversión financiera es otra cosa que tenemos muy grabada en el corazón y en la mente.
Esa lógica es, yo me sacrifico ahora, pero después voy a tener algo mejor. Es interesante darse cuenta que los apóstoles tenían eso profundamente grabado. Ellos tenían eso tan grabado que esa era la razón de sus discusiones sobre quién es el primero. Conviene aquí recordar algo de la prehistoria de esa manera de pensar. Llamamos aquí prehistoria los antecedentes de esa manera de pensar en el Antiguo Testamento. En nuestra predicación anterior hemos hablado del rey David. Y hay varios aspectos en que el rey David se parece a Cristo, a quien precisamente la gente llamaba entusiastamente Hijo de David. Por ejemplo, ya dijimos, este David despreciado por sus hermanos, Cristo también. David que encuentra su alegría, su confianza y su victoria en Dios, y Cristo también. Pero hay unos aspectos en los que no se parece. Decíamos que Jesé, el hijo de David, pues casi no lo consideraba hijo, mientras que en el caso de Jesús es bien diferente. Pero ahora queremos hablar de otra diferencia entre David y Cristo. Resulta que David pasó una vida con etapas de grandes privaciones. La primera etapa fue la que ya mencionamos, despreciado por su familia, pero no fue la única. Después de eso, David tuvo largos años de combate con filisteos. Y él manejó estas diferencias con los filisteos con una combinación de milicia y diplomacia. Finalmente, eso dio fruto. De tal manera que en el caso de David se cumple lo que dice el Salmo 147. A través de David se cumplió que Dios puso paz en sus fronteras. Entonces ese fue otro combate de David, un combate durísimo. Otro combate de David fue con Saúl. Saúl, cuando se dio cuenta que Dios había elegido a David, tuvo sentimientos bastante ambiguos, diríamos contradictorios, porque por una parte, la palabra de David, la oración de David, los cánticos de David resultaban relajantes como un bálsamo para Saúl. Pero por otra parte, a veces, como si fuera un poseso, quería acabar con David. Recuerda aquella escena en que quería atravesarlo con la lanza y dejarlo clavado a una pared. Y luego salió a perseguirlo. Por lo menos en 2 ocasiones David pudo también haberle dado muerte a Saúl, pero en razón de que Saúl era ungido de Dios, no lo hizo. En aquella época en que Saúl perseguía a David, David tuvo un grupo solidario, un grupo de amigos, de seguidores, con los que tenían que pasar grandes dificultades. A una de esas dificultades se refiere Cristo cuando le preguntan por qué los discípulos están haciendo en sábado lo que no se debe. Esto se lo preguntaron porque los apóstoles y no sé, tal vez otros discípulos, pasando por el campo, arrancaban espigas y las masticaban. Era algo así como pan de pobres. La respuesta de Jesús evoca una escena de la vida de David. ¿No os acordáis que en tiempos del sacerdote Abías, David y sus hombres, llegados a un extremo de tanta hambre, comieron de los panes que estaban propuestos en el templo, panes que supuestamente solo podían comer los sacerdotes? Esas frases de Cristo hacen referencia a la situación de extrema necesidad que pasó David, pero no solo él, sino él y sus hombres. Él y sus hombres. Todavía hay otro momento en el que David también padece muchísimo. Un hijo de David llamado Absalón se levanta contra él. Absalón obra con absoluta hipocresía, con total deslealtad, y empieza a formar un ejército para irse en contra de su propio padre.
Parece que la razón fundamental de Absalón era envidia. El reinado de David fue larguísimo. Él reinó 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Entonces Absalón ya era un hombre mayor y bueno, para decirlo de una manera cínica, David nada que se moría. David tardó bastante en morir y además, como sucede muchas veces en la Biblia, David no ocultaba su preferencia sobre quién debía ser el heredero, que fue el que finalmente quedó, Salomón. Salomón no era el hijo mayor. Salomón era hijo de Betsabé. Y la historia de Betsabé y del adulterio con Betsabé era cosa conocida en el palacio. Era historia que seguramente conocía Absalón. Entonces Absalón miraba con repugnancia que Salomón, el hijo de Esa, resultara reinando. Entonces, en una mezcla de envidia y de codicia, Absalón se levanta contra el papá. La Biblia nos describe cómo hizo su ejército Absalón. Fue de una manera ladina, artera, hipócrita hasta el extremo. Absalón se plantaba en las afueras de Jerusalén y a los que entraban y salían, recordemos que ese era el medio de comunicación preferido, las puertas, pues Absalón les hablaba de los daños que estaba causando David, sobre todo daños de tipo económico y todo lo que iba a mejorar con él, con Absalón. Así logró crear a la sombra un ejército con el que después se fue contra David. Toda esta historia es para recordar que esa fue el último de los muchos tragos amargos que tuvo este rey. Y otra vez, David tiene que llevar vida de guerrillero, tiene que huir con un grupo de fieles, entre los cuales estaba su queridísimo general Joab. Huye por la cuesta del Monte de los Olivos y tiene que refugiarse en montañas, en peñascos, en cuevas, donde sea. Y otra vez a pasar graves trabajos, duros trabajos, pero con su grupo de leales. Eso es lo que quiero destacar. Se dan varios combates entre los hombres de David y el ejército de Absalón, y finalmente, de una manera un poco misteriosa, que se cuenta 2 veces en la Biblia con diferencias, Absalón resulta muerto, la rebelión entonces cesa, y David puede regresar a Jerusalén. Cuando David regresa a Jerusalén, regresa con gran dolor. Cuando se instala de nuevo en Jerusalén, tiene un profundo dolor porque ha muerto su hijo. Esto nos muestra mucho del corazón de David. David era capaz de ver en Saúl, que fue su enemigo, al ungido del Señor, y en Absalón, que fue su enemigo, a su hijo. Es decir, David tenía la capacidad de ver por encima del hecho de que tú y yo somos adversarios. Es parte de la gracia que recibió este hombre notable. Cuando David, que es al punto al que quiero llegar, cuando David se instala de nuevo en Jerusalén, los que realmente habían sido leales a él, como el sumo sacerdote Sadoc y como su general muy querido Joab, por supuesto tienen los primeros lugares. Son los de los primeros puestos. Ustedes han sufrido mucho conmigo, ahora a gozar. Ese es el punto que quiero destacar. Recordemos que después de David, con la probable excepción de Ezequías y de Josías, siglos después, no hubo grandes reyes. O sea, David quedó como el rey, el modelo de rey. Además, Dios le prometió a David que su descendencia estaría en el trono. Todo esto es lo que hace que el título Hijo de David tenga tantas connotaciones profundas, bellas, mesiánicas, y por eso la gente llamaba a Jesús Hijo de David. Entonces, yo creo que os dais cuenta para dónde va esta historia. Si Jesús es el Hijo de David, si Jesús es el nuevo David,
Y si los hombres de David la pasaron tan mal, pero luego tuvieron los primeros puestos y llegaron realmente a mandar y a prosperar, y la vida les sonrió, pues eso era lo que esperaban los apóstoles. Nosotros somos los nuevos amigos del nuevo David. Y ahora la estamos pasando mal. La estamos pasando mal porque son muchísimas horas de trabajo. La estamos pasando mal porque vivimos abrumados, porque no nos quieren, claramente, pues ciegos ni tontos eran. No nos quieren los fariseos, no nos quieren los escribas, no nos quieren los herodianos, no nos quieren los saduceos. Entonces ellos tenían como esa especie de paralelo en su mente. Jesús, el de Nazaret, es el nuevo David. Además, David tenía sus amigos y nosotros somos los amigos de este nuevo David. Los amigos de David la pasaron mal y terminaron bien. Nosotros somos los amigos del nuevo David y tiene que acabar bien la cosa para nosotros. O sea que ellos tenían el esquema de lo que aquí hemos llamado la inversión financiera. Estamos sufriendo, no la estamos pasando bien para nada, pero esto se va a acabar. ¿Y cuándo se va a acabar? Cuando el nuevo David recupere su trono en Jerusalén. Y cuando el nuevo David se instale en Jerusalén, nosotros que somos los amigos nuevos de David, pues nos vamos a instalar allá también. Y entonces la vida va a dar un giro total y entonces pues vamos a ser felices y a comer perdices. Ellos estaban convencidos de que todo iba a salir muy bien. Tal vez la única duda que les quedaba era, bueno, dentro de ese nuevo gobierno que se va a instalar, ¿quién tendrá el primer puesto? Algo parecido a lo que fue, por ejemplo, Joab para David. Y por eso la discusión entre ellos. Esto también explica esa escena en que los hijos de Zebedeo, otro evangelio dice que no fueron ellos sino la mamá. Ustedes saben que hay señoras intensas. Entonces, los hijos de Zebedeo o la mamá de los hijos de Zebedeo fueron allá. Queremos pedirte un favor. ¿Cuándo hacen esa pregunta? Cuando ya Cristo iba camino de Jerusalén. Ellos sentían, esto es inminente. Esto es inminente. Por ahora estamos comiendo mal, estamos durmiendo mal. Hay lugares donde ni siquiera nos dan posada. Acuérdate aquello de los samaritanos. La estamos pasando mal, pero esto penamos por poco. Ya penamos por poco, aguarda un poquito. Entonces, como ya se veía, como ya amanecía Jerusalén, este es el momento del zarpazo. Entonces Santiago y Juan dijeron, bueno, este es el momento de asegurar. Se ve que el rey va a ser Jesús. Entonces él tendrá que hacer su gabinete. Y yo necesito quedar bien posicionado ahí. Mientras ellos estaban pensando esto, Cristo utilizaba palabras muy extrañas. Cristo decía, por ejemplo, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres y va a padecer y va a morir y va a resucitar. Bueno, hay que tener en cuenta que el verbo resucitar para nosotros es muy claro porque tenemos el sentido de lo que fue la resurrección. Él murió verdaderamente y resucitó verdaderamente. Como dicen siempre nuestros amigos de Emaús, verdaderamente resucitó. Pero hay que tener en cuenta que los verbos que se utilizan, por lo menos en griego, no sabemos cómo era en arameo, yo no lo sé pues, los verbos que se utilizan realmente lo que significan es levantarse. Ese verbo airó es levantarse básicamente. Algo de eso queda en castellano, porque fíjate que nosotros decimos resucitar. ¿Y qué es suscitar? Suscitar es levantar.
se suscitó una revuelta. Eso cualquiera lo entiende como se levantó algo. Entonces, esta gente, cuando le oía hablar a Cristo que el Hijo del Hombre tiene que morir y tiene que resucitar, no debemos imaginarnos que ellos automáticamente entendían morir de morir y resucitar de volver del reino de la muerte. Tal vez no lo entendían así. Además, Cristo muchas veces utilizaba unos lenguajes metafóricos que no tenían que ser completamente claros para ellos. Por ejemplo, acuérdate que cuando Cristo resucita a la hija de Jairo, dice, la niña no está muerta, está dormida. O sea, a veces Cristo tenía esos lenguajes. También con Lázaro dijo, voy a despertarlo. Claro, ellos no caían en cuenta que cuando Cristo hablaba de dormir, se refería a la muerte natural. Y cuando él hablaba de morir, se refería a estar muerto, o sea, lo que nosotros llamaríamos muerto en la gracia, muerto para la gracia. Pero el hecho es que lo que estaba claro es que a veces morir y dormir estaban como muy cercanos en el lenguaje de Cristo. Y entonces estos apóstoles no querían enterarse mucho. Hay un pasaje del Evangelio donde dice, no le entendían y les daba miedo preguntarle. Es decir, no comprendían y no querían enterarse. Ellos querían seguir en su burbuja. Ellos querían seguir en su idea de que a nosotros nos va a pasar lo mismo que a los amigos de David. Estaban metidos en esa idea. Nos va a pasar lo mismo que a los amigos de David y por consiguiente, eso significa que al final todo saldrá bien. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y que va a morir? Pues no sé, tal vez quiere decir que va a haber algo muy triste y que luego Él se va a levantar. Que ellos llegaran a comprender que de verdad el Mesías, a través de su muerte de morir, iba a tener la victoria, eso no lo tenían claro. Pero para mí el pasaje más impactante de todo este relato es Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Porque es que ya había muerto, ahora sí ya es que había muerto. Y había resucitado. Y se les presenta. Y mira con lo que sale esta gente. Bueno, ahora sí vamos a restaurar el reino. Tenían tan grabada esa idea de restaurar el reino, lo tenían tan metido en los tuétanos, estaba tan metido en su sangre y en su corazón, que lo que había que hacer era restaurar el reino, que ellos decían, bueno, que murió, que resucitó, como dicen en inglés, whatever. Sí, que murió, que resucitó, lo que sea, pero que haya reino. Estaban obsesionados con eso. ¿Y por qué estaban obsesionados? Porque en eso estaba el fruto de sus inversiones. Le hemos metido demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, demasiado sudor a este cuento. Esto tiene que dar un fruto. Y Cristo, con esa bendita paciencia, les responde: no os corresponde a vosotros saber los tiempos y las horas que el Padre ha dispuesto. Más bien, id a retiro, los mandó a retiro. Los mandó a retiro y a que pidieran y suplicaran el don del Espíritu Santo. Y bueno, ya Pentecostés les dio una comprensión diferente de las cosas. Seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines del mundo. De tal modo que ahí está, en esas dos expresiones que he utilizado, está el resumen del rechazo que el ser humano tiene frente a la cruz. ¿Cuáles son las dos expresiones? Si yo hago las cosas bien, me tiene que ir bien. Y la segunda, si yo me sacrifico, es una inversión de la cual cosecharé. Ahora, esa segunda frase no está mal, ni la primera tampoco. Lo que cambia es que ese me va a ir bien, no necesariamente es en esta vida. Y ese voy a recibir una recompensa de mi esfuerzo
no necesariamente es en esta vida. O sea, no es que esas ideas estén mal, es que esas ideas tienen que pasar por algo espantoso que se llama morir y que por lo tanto se llama la cruz. Hay que pasar por la cruz. Y eso es lo que no entra fácilmente en nuestra conciencia, en nuestras cuentas no entra esa idea, que de verdad hay que pasar por la cruz. Que es verdad que hay que pasar por la muerte. Y de nuevo aquella frase de nuestra querida Teresa a sus monjas: mientras no os traguéis la muerte, no daréis paso en la vida espiritual. Que es manera de decir, ahí es donde está el fruto está en la cruz. Bueno, cerremos esa parte de esta predicación, que es la explicación o un intento de explicar el rechazo que uno tiene a la cruz. Además de que la cruz pues es dolor y nadie quiere dolor, nadie quiere sufrimiento. Ni siquiera los llamados masoquistas, porque sabemos que el masoquismo pues es una perversión del deseo que encuentra placer en el dolor. Entonces lo que se busca no es el simple dolor, así sea dolor de humillación. Lo que se busca es una manera pervertida de placer. Pero el ser humano no quiere el sufrimiento. Entonces, entre que uno no quiere el sufrimiento y uno está convencido que si hago las cosas bien, me tiene que ir bien, y que si yo invierto es para sacar un provecho, pues uno rechaza la cruz. La pregunta obvia es, ¿y cómo se puede llegar a amar la cruz? La respuesta clásica de la Iglesia es a través de esa macroenseñanza de las 3 etapas en la vida espiritual. Esto lo han tratado grandes autores, tal vez uno de los más conocidos, el dominico Reginald Garrigou-Lagrange, con su obra absolutamente clásica, Las 3 edades de la vida interior. Pero hay varios que han hablado de esto, muchos han hablado de esto. Catalina de Siena también habla de Cristo puente y de los 3 escalones en Cristo y lo relaciona con el crucificado. Para Catalina, el mundo es como un río que nos arrastra y a todos nos vuelve cómplices del pecado. Y hay que salir de ese río aferrándose a los pies del crucificado, que es como el primer estado. Pero la terminología estándar en la Iglesia, que seguramente la habremos escuchado todos, es la terminología de las 3 vías. Catalina habla de 3 escalones, Garrigou-Lagrange habla de 3 edades, pero lo clásico en la Iglesia es las 3 vías: vía purgativa, vía iluminativa, vía unitiva. Entonces veamos muy rápidamente un resumen de estas vías y luego vamos a comentar cómo se puede abrir uno al misterio de la cruz, que eso nos puede servir. Me encontré un esquema que me gustó mucho y que es el que voy a compartiros, que en cada una de estas vías presenta cuál es el objetivo, cuáles son las características y cuáles son las virtudes clave. Hagamos pues ese repaso que creo que a todos nos sirve, el repaso de teología de la vida espiritual. En la vía purgativa, que es la vía de los llamados principiantes, esa es la terminología clásica, ¿no? Principiantes, proficientes y perfectos. El objetivo de la vía purgativa, la de los principiantes, es la purificación del alma, del pecado y de los apegos desordenados. Ese es el primer paso. Claramente hay que salir del pecado. Catalina lo describe como salirse del río, que el mundo te quiere llevar. Salte de ahí. Características de la vía purgativa: la lucha contra los vicios y las tentaciones, la práctica de la penitencia, confesión frecuente, oración, sobre todo vocal. El enfoque está ante todo en la conversión y en el arrepentimiento. Las virtudes clave en esta primera etapa, o edad, o vía,
o escalón, las virtudes clave son la humildad, la obediencia y la templanza. Pues para que no nos gane la sensualidad y para que no nos ganen sentimientos que nos pueden esclavizar, hay que luchar contra el tema de los apegos. Apego en el sentido de dependencia de las criaturas. No que esté prohibido amar, pero cuidado con que ese amor nos haga dependientes. ¿Qué pasa? Claro que a todos nos pasa. En este resumen a inmensa velocidad pasemos a la vía iluminativa. Esta es la propia de los proficientes. ¿Qué significa eso? Pues significa el que va avanzando. El objetivo de la vía iluminativa es la iluminación del alma por la gracia, lo cual implica formación, conocimiento, pero sobre todo crecimiento en la virtud, la práctica de la virtud. Ahí están las 7 virtudes, las clásicas, las de toda la vida, en las cuales ha de enfocarse el proficiente. 4 virtudes humanas o cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, con sus diversas ramificaciones o virtudes hijas, tal como las estudia, por ejemplo, Santo Tomás en la Secunda Secunde, una exposición pues todavía muy actual, me parece a mí, es la que hace Rollo Marín en su Teología de la Perfección Cristiana. Crecimiento en la virtud. ¿Cuáles son las características de los proficientes? Estabilidad espiritual, es decir, ya hay unos ritmos, hay unas prácticas, hay un dominio de las pasiones, hay una oración más profunda, también más afectiva, ya no solo vocal, no se prescinde de la oración vocal, pero hay más oración mental, incluso destellos de oración contemplativa. Un deseo de imitar a Cristo, un deseo de hacer realidad el Evangelio. Las virtudes clave dentro de este camino de los proficientes son la caridad, la paciencia y la sabiduría. El ejercicio de la virtud y el conocimiento de la fe. Lo normal es que la persona que está en esta etapa de proficiente tiene apetito por conocer más de Biblia, conocer más de la iglesia, conocer más de la fe, conocer más de historia. Seguramente desarrolla cierta fortaleza en términos de apologética. Y por último, la vía unitiva, que se llama tradicionalmente la de los perfectos, no me gusta la terminología, pero bueno, esa es la clásica. El objetivo es la unión íntima y sobre todo una palabra, transformante, unión íntima y transformante con Dios y en Dios. Transformante. Las características: una vida en la presencia de Dios, un amor puro, desinteresado. Se nota que es desinteresado porque no se detiene frente a la ingratitud o la persecución, porque no acumula resentimiento, porque goza de libertad y de paz interior, porque acepta con sabiduría las pérdidas, cualesquiera que sean, de parientes, de amigos, de ideas. Yo tenía este proyecto, no ha funcionado. Entro en profunda tristeza, amargura durante meses y meses. Bueno, pues eso no es. Hay una libertad incluso de los buenos propósitos, de los buenos proyectos. Esto es propio de la vía unitiva. Se experimentan gracias místicas. Ahí puede darse la contemplación infusa. Estamos hablando claramente de las moradas avanzadas dentro del camino de Santa Teresa. Si no me falla la memoria, estamos hablando de la quinta en adelante. Las virtudes clave pues son el amor perfecto y el abandono a la voluntad divina, lo cual da un sello de paz, repito, y de libertad muy grande. Bueno, así resumido en 6-7 minutos, esa es la vida cristiana. Purgativa, iluminativa, unitiva. No necesariamente
estas cosas se viven así como decir, bueno, hasta el 1 de julio, hasta el 1 de julio de 2025, yo era un proficiente. Quiero comunicaros oficialmente que ya entré a perfecto. No, eso no se vive de esa manera. Estas etapas, estas vías se traslapan, hay avances, hay retrocesos, lo advierte la misma Teresa, que es gran maestra en esto, y dice que hasta de las cumbres más altas se puede caer. San Agustín tiene una frase que impacta mucho, dice él: he visto caer cedros tan altos que si me hubieran dicho que había caído un Jerónimo o un Atanasio, lo hubiera creído primero. Es muy diciente eso. Y San Pablo nos advierte en Romanos 15, el que esté en pie, mire, no caiga. Bueno, uno puede entender por qué una persona entra en la vía purgativa. Muchas veces es por experiencias de ruina, de enfermedad, de desengaño, de vacío interior. Si uno mira los testimonios típicos en retiros espirituales, creo que sobre todo retiros con laicos, uno encuentra con frecuencia ese lenguaje: me sentía vacío, me sentía desengañado, me sentía sucio. Es impresionante escuchar a una persona en proceso de conversión, es algo que emociona mucho. Yo tenía mi vida entregada al placer, todo lo que fuera placer me atraía, pero de repente empecé a sentir un vacío, una repugnancia. Llegó el momento en el que tenía como asco de mi propio cuerpo, cuenta una persona en su testimonio, impresionante. Es una gracia muy grande que una persona llegue a sentir asco del pecado. Entonces uno entiende cómo se pasa del río al primer escalón, o en esta terminología, de una vida de pecado a la vía purgativa. ¿Cómo se pasa de la vía purgativa a la vía iluminativa? Normalmente se pasa cuando la persona empieza a experimentar que la sola emoción no es suficiente. Cuando la persona empieza a darse cuenta que es inestable, que es inconstante, pero también cuando ve ejemplos mucho más avanzados de virtud y de alguna manera dice: yo quisiera ser como él, yo quisiera ser como ella. La vida de los santos atrae, jala. Y entonces la persona no quiere quedarse solo peleando con sus pecados, sino que tiene un atractivo de tener una vida más consistente. Acuérdate la palabra estabilidad, que es muy importante para los proficientes. Entonces, ¿cómo se pasa de vía purgativa a vía iluminativa? Pues en una búsqueda de estabilidad, en una admiración cálida hacia los que van más adelante. ¿Cómo se pasa de la vía iluminativa a la vía unitiva? Ese ya es otro tema. Y ahí nos vamos a detener un poco más porque eso es lo que conecta con el misterio de la cruz. ¿Cómo se da ese paso? Por ejemplo, los desengaños. El desengaño de los intereses de este mundo. Desengaño. Por ejemplo, aquella persona que ha querido servir, tiene un deseo legítimo, auténtico, bueno, quiere servir. Servir dentro de la iglesia, por ejemplo, en un determinado cargo. Pero cuando tiene ese cargo, cuando lo conoce, se desengaña. Cuando se experimenta una nueva forma de vacío, no es el vacío que deja el pecado, sino es el vacío de estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero me sabe poco. Ese tipo de desengaño, que empieza a ser un desengaño de las cosas de esta tierra, es muy valioso. Porque esa clase de desengaño empuja a algo más. Ese es un llamado, un llamadito del Espíritu Santo para entrar en la vía unitiva. Una insatisfacción profunda ante el fruto de los esfuerzos humanos y de los esfuerzos mundanos. Por ejemplo,
creo que muchos de nosotros, quizás todos, hemos prestado servicio en distintas corrientes de espiritualidad, grupos, movimientos, comunidades religiosas, fundaciones nuevas, fundaciones antiguas. Y uno se da cuenta que hay gente que trabaja mucho por sacar adelante su comunidad. Pero uno mira y se da cuenta que también dentro de esas comunidades, incluyendo muchas de fundación reciente, pues también hay codicias, también hay envidias, también hay hipocresía. La palabra desengaño, o la que estamos tratando ahora, la palabra insatisfacción, es importante en esto. La insatisfacción. Tal vez es la palabra más importante, porque la insatisfacción nos puede volver mediocres y después cínicos, si resbalamos, o la insatisfacción nos puede ir abriendo los ojos al misterio del amor más perfecto, que es el amor de la cruz. Otra ayuda que da el Espíritu Santo para pasar de lo iluminativo a lo unitivo es el ansia de lo eterno, de lo más puro, de lo más auténtico. Una vez más, la presencia de almas santas hace un bien muy grande. Hace años tuve ocasión de tratar, yo ofrecí algunos retiros espirituales a unas monjas de clausura, y en uno de esos monasterios me encontré con una de estas religiosas. Yo creo que es de las personas que más me ha impactado a mí, que yo haya conocido así en vida. De verdad era una persona, pues esa es mi estimación, era una persona que estaba tan en Dios, era una persona que leía todo desde Dios, con tanta serenidad, con una alegría tan pura. Un par de veces me hizo algunas confidencias de experiencias tan espirituales, tan llenas de luz, experiencias que yo me atrevería a llamar místicas. Yo no sé, yo hablaba con esta religiosa, bastante mayor que yo en edad, pero sobre todo en virtud, y me sentía tan pequeño, tan ridículo, tan mezquino, pero sobre todo tan mediocre. Me sentía tan profundamente mediocre, no que ella me estuviera regañando ni nada, sino que es que destellaba mucha luz y era una perlita escondida, y en su propia comunidad era nadie. Pero bueno, este servidor y algunos otros tuvimos ocasión de conocerla. Yo pienso que ahí habría materia para un buen proceso de canonización. En mi propia comunidad hay un sacerdote que lo he mencionado con nombre propio y lo voy a decir aquí, un dominico allá de mi país, que yo lo conocí cuando yo tenía 6 años y medio. Murió hace unos 2, 3 años. El padre José Ernesto Mora. Bueno, el padre Mora, o Morita, como le decía la gente con cariño, es de los pocos sacerdotes hemos tenido en mi comunidad, en mi provincia, digo, unos 2 o 3 que tienen esta característica, que ha muerto el hombre, y el coro unánime de la gente que le ha conocido por años es un santo. Pues eso pasó con este padre Mora. Me confesé con él muchas veces. El año en que murió, que me parece que fue el 2022, hasta el final sirviendo, él era un misionero, y ya estando muy, pero muy agobiado de una cantidad de cosas, males en su salud, problemas cardíacos y de otro orden, pues él entregó su última Semana Santa ayudando, acompañando, casi no podía presidir ceremonias, algunas hizo, pero sobre todo confesando, o sea, se quemó hasta el final. Cuando uno conoce a gente así, a uno le dan ganas de ser bueno, no de parecer bueno, no de que le aplaudan, no de que le agradezcan, sino simplemente ganas de ser bueno. Como dicen a muchos niños, cuando sea grande, ¿no? Pues a mí el padre Mora me producía eso. Cuando sea grande yo quiero ser como él. Yo quiero ser una persona así, y así hemos tenido otros.
Algunos de ellos ni siquiera parecían muy espirituales. Hay otro padre, pues ahí disculpad que hable de tantos dominicos, pero obviamente es lo que he tenido más cerca. Este otro padre murió de un cáncer hace como casi 40 años. Era vecino mío en el convento, o sea, él estaba en la habitación del frente. El final de su vida tuvo mucho dolor. Era un hombre tímido, no era que estuviera hablando todo el tiempo de espiritualidad, pero era un hombre de Dios. Y en varias de esas crisis de dolor que yo le acompañé, yo le oía, que esto me conmueve, yo le oía a él ofreciendo su dolor por las vocaciones, por la orden, por el país. Pero sin darse cuenta, él iba levantando la voz hasta que eso se convertía en un bramido. Era el sacerdote convertido en hostia. Pues ya os dais cuenta cuánto me impactó eso. Y yo miraba cómo se iba muriendo este hombre hasta que finalmente pues la enfermedad se lo llevó. Y yo sentía ganas de ser bueno. Y sentía disgusto conmigo. Y sentía pesar de mí mismo por ser un mediocre. Mira que claro, ese padre que se llamaba Campo Elías, ese padre estaba crucificado. Es que si estaba gritando no era por gusto, estaba crucificado. Pero crucificado y todo, se estaba volviendo hostia ese hombre ante mis ojos y los de otros que estábamos ahí. Y así murió, convertido en hostia. Entonces, claro, uno conoce a esas personas y uno dice, oye, hay gente que vive esto hasta el fondo. Hay gente que se ha tomado en serio aquello de que soy de Cristo. Y eso hace que uno anhele un grado de unión con el Señor que seguramente uno no ha tenido. Eso nos llama a la vía unitiva. Otro síntoma de llamado a la vía unitiva y por lo tanto a la cruz es una admiración que yo no sé poner en palabras, de eso he hablado varias veces en este retiro. Es una admiración desbordante, una cosa desbordante hacia Cristo. Un no cansarse de mirarlo y de admirarlo. Y de empezar a descubrir, incluso en los gestos más sencillos de Él, cosas que te conmueven, que te sacuden. Como aquello que os compartí ayer, me parece que fue ayer, cuando Él, que sabe lo que le viene encima y que sabe que se va a quedar solo, dice, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. O sea, tú mira el amor que hay ahí. Y frente a ese amor que lo da todo, uno dice, pero entonces ¿yo qué estoy haciendo? Entonces, ¿a qué le estoy entregando la vida? Entonces, ¿para qué entré a este camino? ¿Para qué estoy en esto? Es una admiración a Cristo, una admiración hacia Cristo, su manera de amar, su manera de obedecer. Mucha gente siente un llamado profundo a la vía unitiva cuando contempla Getsemaní, esa oración del huerto. Ese Jesús negándose, doblegándose, en cierto sentido rompiéndose, como antes había roto el pan para repartirlo, este es Cristo rompiéndose para repartirse, para dar vida. ¿Qué otros llamados nos hace el Espíritu Santo para buscar esta unión y buscar, por lo tanto, la cruz? Una atención sostenida hacia el cielo. Por eso es pésimo síntoma una iglesia que solo habla de cosas de esta tierra. Sí tenemos una tarea en esta tierra. Dice la Constitución Gaudium et Spes. Aunque hay que distinguir cuidadosamente la ciudad terrena y la ciudad de Dios, aquello que hagamos por el bien, por la justicia, por la armonía social, por el progreso,
En la medida en que tiene caridad, lo encontraremos transfigurado en la gloria. Así se expresa la Gaudium et Spes. Pero es que aquí estamos hablando de una atención hacia el cielo, de un hambre de cielo. Observa las palabras de San Ignacio de Antioquía, el gran obispo mártir de comienzos del siglo II. Observa las palabras de Ignacio de Antioquía. No encuentro gusto en nada. Es algo así, no encuentro gusto. Y dice el mismo Ignacio, solo siento dentro de mí la voz del Padre que me dice, ven. Eso es puro llamado a la cruz, ven. ¿Qué significa esa atención al cielo? Un atractivo por la vida y por el misterio y ministerio de los santos ángeles. Un atractivo sostenido por el triunfo de los bienaventurados. Una sensación de que ellos son más reales que nosotros. Porque claro, una de las tentaciones del agnosticismo y del materialismo es que uno tome como más real lo más sensible. Pero cuando llega este llamado del Espíritu, uno empieza a sentir que lo más real no es lo más sensible. Lo más real es lo que está más unido al que es uno y eterno, al que es real y da realidad a todo, que es Dios. Entonces, esa sensación de que los santos son reales, que no son historietas, que no son fábulas y que tampoco son pasado, sino que son reales. O sea, más reales que verme tú a mí o yo a ti. Más reales que eso. Ese tipo de experiencia llama hacia el cielo, llama hacia la unidad con Dios, llama hacia la cruz. Dígase otro tanto del valor de los mártires. Su entrega. Es como un apasionamiento, es como un sentir que se te acelera el pulso, se te calienta el pecho, conociendo lo que ellos hicieron. En la historia de la conversión de San Ignacio de Loyola, hay una frase que muestra el llamado que le hace Dios. Como comenta uno de sus biógrafos, decía San Ignacio, bueno, ¿y si yo hiciera lo mismo que un Santo Domingo, que un San Francisco? La frase puede sonar vanidosa o arrogante, pero tomémosla como creo que hay que tomarla. Es el llamado a compartir la suerte de los bienaventurados. Por supuesto, todo esto va unido a un amor apasionado hacia la Virgen, como realización plena del Evangelio, como señal de esperanza, como estrella de toda nuestra vida. El llamado hacia la cruz siempre va acompañado de un deseo de confidencialidad. Cristo dice en Lucas 22:28, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en todas mis pruebas. Y hay una frase de San Pablo que San Ignacio hace suya. Ojalá tenga yo una profunda experiencia de la cruz y del poder de la resurrección. Toda esa admiración que he descrito antes, toda esa admiración por el crucificado no se queda en admiración, sino es precisamente un deseo de unión. Lo dice Pablo, lo repite Ignacio de Loyola. Ojalá tenga yo una profunda experiencia. Es que no quiero que me la cuenten, es que quiero vivirla. Pero claro, el que quiere vivir a Cristo como desde dentro de Cristo, tarde o temprano se encuentra con la cruz. Pero al encontrarse con la cruz, también se encuentra con las mieles que, oh sorpresa, también tiene la cruz. Ese poder decir, estoy con Él. Y lo que me está pasando, le está pasando a Él. Es como otra manera de vivir el in persona Christi.
Muchas veces al celebrar, por ejemplo, la Santa Misa, pues tenemos todos plena conciencia en las palabras de la consagración, el sacerdote obra en persona de Cristo. Eso está clarísimo. Pero es que al estar subido en la cruz con el Señor, se da de otra manera el in persona Christi. Se da de otro modo. ¿Y cuál es ese otro modo? Pues esa experiencia es como comulgar con Él, sabiendo que ahora mi cuerpo es el cuerpo de Él. Como que ahora soy completamente suyo. Como que ahora me posee y lo poseo totalmente. Y esa es la miel de la cruz. Y eso fue lo que enamoró a San Juan de la Cruz. Esa miel de saber, ahora mi cuerpo es de Él y ahora su cuerpo es mío. Ahora ya no tenemos dos historias. Hay un laico muy piadoso que murió ya hace años allá en mi país y que fundó varias comunidades religiosas. Él era laico, pero fundó comunidades religiosas. Hay temas un poco controvertidos con este señor, pero él utilizaba unas expresiones de gran colorido. Por ejemplo, una que tiene que ver con este tema, es que él decía, es que Cristo y yo dormimos en la misma pijama. Solo a él se le ocurre decir eso. Este señor se llamaba Lino. Entonces, a la vía unitiva se llega con ese deseo. Es que quiero que seamos uno, es que quiero que me pase lo que te pasa a ti. En Juan 16:12, Cristo dice, muchas más cosas tendría para deciros, pero no podéis cargar con ellas ahora. Y luego pues anuncia el Paráclito, ¿no? Pero quedémonos en ese versículo 16:12. Muchas más cosas tendría para deciros, pero no podéis con ellas ahora. Podemos decir que los que sienten este impulso hacia la unión total con Cristo y por lo tanto hacia la cruz, experimentan también la dulzura de la confidencialidad. La confidencialidad. Cristo no pudo decir muchas cosas que hubiera querido decir, pero todo indica que Cristo suelta esos susurros, esos secretos de su sagrado corazón a aquellas almas que están absolutamente entregadas a Él. Y eso a muchos no les interesará, pero a muchos más también les interesa y sí que les atrae. Ser confidente de Cristo. Yo quiero ser de aquellos que conocen los secretos de Cristo, los secretos que Él no pudo decir a sus apóstoles en aquella hora. La frase de San Juan está en el contexto de la última cena. Yo quiero ser de los confidentes de Él. Santo Tomás de Aquino utiliza una expresión que es lo que él llama el conocimiento por connaturalidad. Además del conocimiento por idea, que es el conocimiento de la teoría clásica del conocimiento, la de toda la vida, que supone la experiencia sensible, el sentido común, el ejercicio de la abstracción por el entendimiento agente, etc. Además de ese modo de conocimiento, Tomás habla de otro conocimiento, mucho menos publicitado, que muy poco se enseña en seminarios y casas de formación, hasta donde yo sé, que es el conocimiento por connaturalidad. Llámase conocimiento por connaturalidad el conocimiento que surge de convivir, de vivir con el otro. Entonces, la vía unitiva precisamente consiste en eso, es un conocimiento por connaturalidad. Es un vivir tan de cerca y tan a fondo en el misterio de Cristo que se puede llegar a lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Me parece la frase más audaz de tantas audaces que dijo Pablo. ¿Quién conoció la mente del Señor? De eso vamos a citar también al llegar a la parte del Espíritu Santo.
¿Quién conoció la mente del Señor? Solo el Espíritu de Dios conoce lo que está en Dios. Pero termina ese capítulo diciendo, y esta es la frase que me deja así pasmado, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es el colmo de la arrogancia, eso es el colmo de la soberbia. Pero como no es eso, entonces, ¿qué es? La humilde confesión de una persona que está en vía unitiva. Es que ya tenemos la lógica de Cristo, es que tenemos la mente de Cristo. Varios santos, entre ellos mi querida Catalina, han tenido la experiencia que se describe como intercambio de corazones. Es esto mismo. Es empezar a mirarlo todo, evaluarlo todo, vivirlo todo, únicamente desde la lógica del Sagrado Corazón. No tengo otro pensamiento en mí que no sea como piensa y vive y obra el Sagrado Corazón de Jesús. El que así ama a la cruz se despide para siempre de la idea del modelo del sacerdote funcionario. Ese sacerdote que le da tantísima importancia a su esquema, a su horario, a sus prioridades, y que siempre, después reclama su poquito de tiempo que sea solo para mí. Por supuesto que el descanso lo necesitamos, no estoy negando eso. Pero cuando digo ese descanso es solo para mí, es el descanso donde pongo a Cristo en pausa. Tengo años suficientes para recordar esos aparatos, por ejemplo, grabadoras, que tenían botones físicos, ¿no? Y uno ponía play, y uno ponía pausa. Entonces, a veces, el sacerdote quiere poner a Cristo en pausa. Y ahí es donde utilizamos todos esos lenguajes que utilizamos, ¿no? Oh, yo también soy hombre. El que está en esta etapa no necesita poner a Cristo en pausa, todo lo vive con Él. Cristo y yo dormimos en la misma pijama, decía aquel hombre. Es el que puede decir con San Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,